Hablamos de la brecha salarial. El día 10, oficialmente, nuestro país se incorpora a la media de la Unión Europea, que ha sido hace unos días en relación a que las mujeres trabajáis gratis. Yo quisiera hacer aquí un alto. Hasta que la UGT, hace 3 años, no situó con fuerza esta campaña, en este país casi no se sabía que hay 2 meses al año que nuestras compañeras trabajáis gratis. Y me parece que esa campaña que hemos hecho con tanto éxito, porque hoy forma parte de las noticias en los medios de comunicación, porque hoy forma parte de los comentarios, creo, compañeras, que es justo reconocer que si no hubiera sido por las compañeras del sindicato, que con tanta fuerza, que con tanto ahínco habéis sido capaces de popularizarlo, de situarlo como una de las cuestiones importantes a tener en cuenta para sensibilizar a la sociedad, hoy no estaríamos hablando de ello. Es discutible si nuestro país se incorpora el sábado o ya se incorporaba hace unas cuantas semanas, porque a la hora de hacer la estadística de la brecha salarial, la Unión Europea, que es de la estadística que partimos, tiene algunas lagunas de una cierta consideración. No hemos entrado a cuestionarlo porque tampoco le vemos el rédito que sacamos cuestionándolo. Seguramente que nos enredaríamos en un debate que tampoco nos traería grandes repercusiones positivas. Pero lo digo sobre todo porque nadie se conforme con pensar que estamos un poquito menos mal que la media de los países de la Unión Europea, porque ni siquiera eso es cierto, porque ni siquiera hay un sistema de homologación a la hora de medir la brecha salarial entre el conjunto de los países de la Unión Europea. Y sabéis que todos los países de la Unión Europea no tenemos la misma estructura de salarios. Para nosotros la brecha salarial es mucho más que 2 meses de trabajo gratuito. Quiere decir la discriminación que sufre la mujer a la hora de acceder a un puesto de trabajo con responsabilidades. Quiero decir la discriminación que sufre la mujer como consecuencia de ser madre y las consecuencias que eso tiene en la reincorporación en su trabajo. Aprovecho para decirle con todo el respeto al Tribunal Constitucional que si fueran un poco menos patriarcales nos iría muchísimo mejor. Me parece un insulto a la inteligencia saltarse la igualdad que proclama la Constitución española alegando enfermedad de la mujer para no igualar los días de disposición de los trabajadores en relación con los trabajadores como consecuencia de la paternidad. Todos sabemos que eso no es cierto y que, por tanto, el Tribunal Constitucional podría haber sacado una resolución diferente y podría, de esta manera, con toda seguridad, haber conseguido la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Este es el gran momento para la mujer en nuestro país. Hace unos 2 años, desde el sindicato, acuñamos el lema que hoy ya forma parte de nuestras resoluciones UGT, Sindicato Feminista. Y eso, compañeras y compañeros, lo hay que ir demostrando y trabajando cada día. No es solo un lema, que ya en sí es suficientemente importante. Es una actitud del conjunto de la organización frente a la situación de discriminación que viven las trabajadoras, que viven las mujeres en nuestro país. Y hemos hecho esto de manera muy solemne. Este año la Unión General de Trabajadores cumplió 130 años de historia. Y esos 130 años de historia nos han llevado a aprobar un manifiesto que se leyó
en la ciudad de Barcelona el 12 de agosto, coincidiendo justamente con el aniversario, en el que el sindicato por primera vez incorpora a sus principios, a sus valores, el feminismo como uno de los elementos claves de futuro. Puede haber gente que piense que hemos tardado mucho. En realidad, en el sindicato lo que hemos hecho es, después de una larguísima lucha de 130 años para conseguir el avance y situar a la mujer como uno de los elementos fundamentales de la sociedad de futuro, situarlo en nuestra declaración de principios como organización. Pero que nadie se olvide que fue la Unión General de Trabajadores la organización que desde principios del siglo pasado viene clamando por la igualdad. Si alguien bucea en nuestra historia, verá cómo aparecía en las plataformas, en las primeras plataformas de negociación con los empresarios, con la administración, la igualdad de salario entre hombres y mujeres. Y fue nuestra organización una de las primeras y de las más fervientes impulsoras del derecho al voto de la mujer, del sufragio de la mujer. Y fue además el punto de inflexión, sin ningún lugar a dudas, la huelga de 1917, la que dio un paso definitivo para que la mujer finalmente pudiera adquirir ese derecho de huelga. Y ahora se trata de continuar ese trabajo histórico, dándole un impulso como quiere la sociedad. Nosotros, compañeros y compañeras, el 8 de marzo del año pasado decidimos convocar por primera vez en la historia una huelga general de 4 horas de hombres y mujeres para exigir la igualdad, para exigir acabar con la discriminación, la brecha salarial, el acoso, la violencia machista en nuestro país. Y lo hicimos conscientes de que era mucho más importante una huelga de hombres y mujeres de 4 horas que solo una huelga de mujeres de una jornada completa. Esta lucha no es una lucha solo de mujeres, es una lucha de seres humanos, de hombres y de mujeres. Y el sindicato quiere que los hombres, quiere que nuestros compañeros del sindicato estén plenamente implicados en esta lucha. Quiero deciros que hay muchas compañeras del sindicato, especialmente de la Federación de las Empleadas y Empleados Públicos, que me han hecho llegar su desacuerdo con que el sindicato no hubiera dado cobertura, más allá del acuerdo con la convocatoria de 4 horas, que no hubiera dado cobertura a las compañeras del sindicato para poder hacer la huelga de 24 horas. Os voy a decir que la Comisión Ejecutiva Confederal va a promover en los órganos del sindicato que el 8 de marzo del año 19 no solo convoquemos, cuando lleguemos a un acuerdo con el otro sindicato, un paro en el que participen los hombres, sino que además vamos a dar cobertura de huelga general para todas aquellas compañeras que quieran, del sindicato, que quieran hacer huelga y que por tanto lo puedan hacer con cobertura legal de nuestra organización. Pero el 8 de marzo, compañeras, nos tiene que servir además para hacer un balance de qué ha pasado después de esa movilización extraordinaria, histórica en nuestro país durante ese año. ¿Qué ha pasado del 18 al 19? Porque de fotogénicos haciéndose fotos en las manifestaciones hay los que queráis. Ahora, ponerse manos a la obra y tomar medidas de verdad
para acabar con la brecha salarial es otra cosa. Ponerse manos a la obra y generar estructuras que nos ayuden a acabar definitivamente con la violencia machista es otra cosa. Tomar medidas para que en las empresas no se produzcan acosos como los que se están produciendo a compañeras, sobre todo compañeras jóvenes en el sector servicios, es otra cosa. Por eso vamos a querer hacer ese balance, para pasar del dicho al hecho, para pasar de prometer a hacer. Nosotros queremos que el Congreso de los Diputados, de manera inmediata, ponga en marcha una ley de transparencia salarial que nos permita visualizar cuál es la situación de discriminación que se produce en los centros de trabajo de nuestro país. Queremos que los poderes públicos tomen conciencia de todos aquellos elementos, algunos ya los he citado antes, que son los que posibilitan esta situación de discriminación, de brecha salarial de la mujer en nuestro país. Y queremos que además, compañeros y compañeras, se acabe con este machismo endémico, atávico, que existe en nuestro país. Después vamos a tener la ocasión de poder solidarizarnos con la compañera Rogelia de Sargadelos, de la fábrica de Sargadelos, de Servo, de Galicia, de un pueblecito de Galicia. Hechos, no palabras. El propietario de la empresa, si en vez de ser una mujer fuera un hombre, no hubiera tenido el valor ni la indecencia de decirle las cosas que le ha dicho a una compañera en una asamblea que el juzgado de Lugo tiene en su poder y que se ha pasado por el forro. Este ninguneo, aprovechando que es mujer, es absolutamente inaceptable. En Madrid, en Lugo o en Barcelona. En nuestro país se ha de acabar con esta situación de discriminación que se plantea. Nosotros vamos a estar con ella. Vamos a estar con ella hoy, mañana y pasado. Y vamos a hacer todo el trabajo que sea necesario, que sea posible para poder acabar con esta situación. Compañeras del sindicato, tenemos una gran oportunidad por delante. Tenemos una gran oportunidad para contribuir a que este proceso que estamos viviendo de consecución de objetivos que seguramente que hace 10 años eran, y algunos de ellos eran impensables, de esta conciencia que se está cogiendo en la sociedad en relación con la igualdad, sea un elemento absolutamente irreversible. Pero yo os quiero decir que desde mi punto de vista, desde el punto de vista del sindicato, esta es una batalla que no se ha ganado todavía. Y haríamos muy mal pensando que la hemos ganado. Esta es una batalla que hay que seguir trabajando a fondo y que tiene que formar parte de la cultura y de los signos de identidad y de orgullo de nuestro país. Y en parte, nosotros como sindicato tenemos también que hacer nuestro trabajo. Por eso, quiero especialmente pediros a las organizaciones del sindicato que seamos capaces de avanzar en generar instrumentos de igualdad desde los centros de trabajo. Hay que poner en marcha una red de agentes, mujeres y hombres, hombres y mujeres, por la igualdad en los centros de trabajo, que tengan la formación necesaria
para poder detectar los casos de acoso, aunque no se denuncien y haya muchas compañeras que los vivan con mucho dolor, pero también pensando que la consecuencia de la denuncia a veces es el despido. Tenemos que tener personas que estén formadas, que tengan esa sensibilidad especial en las juntas de personal, en las delegadas y los delegados, en los comités de empresa, para que puedan hacer ese trabajo. Y eso no depende solo de la Comisión Ejecutiva Confederal. Depende de las federaciones, depende de las federaciones en los ámbitos territoriales, depende de que tengamos esa capacidad de depurar la posición del sindicato hacia los centros de trabajo. Estas delegadas, estos delegados por la igualdad que deben de formar parte de nuestras candidaturas, finalmente nosotros nos gustaría que se convirtieran en delegados y delegadas permanentes reconocidos legalmente en el Estatuto de los Trabajadores por la igualdad en los centros de trabajo. Por eso vamos a plantearle al Gobierno, sobre todo si tenemos espacio para poder abrir ese debate con la vicepresidenta del Gobierno, que no acaba de ver el papel del sindicato, también os lo tengo que decir, en este tema, y que debe de verlo, porque nosotros seguramente que somos las organizaciones que tenemos más poder para poder llegar y para poder transformar, tenemos que hacer un lobby para que eso se pueda convertir en una realidad. Para hacer de nuestro sindicato la bandera que luche contra la brecha salarial, que luche por la igualdad. ¿Quién nos lo iba a decir? Que defender el permiso paternal se convierta no en una demanda de los hombres, sino una demanda de las mujeres. Es curioso, imaginaros si la vida está al revés. El permiso paternal debería ser una demanda de los hombres. En nuestro país más bien se considera una aportación a este proceso, como si los hombres fuéramos tan estúpidos como para no saber lo que nos perdemos por no tener la capacidad de entender, de cuidar, de trabajar, de asumir las responsabilidades que nos corresponden como padres. Pero la vida es así, compañeros y compañeras. Queremos que el sindicato sea capaz de introducir en los convenios colectivos elementos, protocolos que nos permitan luchar contra el acoso en las empresas. Y hay gente que me pregunta por qué estás tan obsesionado con el acoso. Porque es que existe. Y a mí pensar que hay una mujer, una sola mujer en este país, en este caso hablamos de decenas de miles, que cuando sale de su casa y se va a trabajar está pensando qué le tendré que aguantar al cerdo este que tengo de jefe hoy cuando llegue a trabajar, me parece absolutamente insoportable desde el punto de vista democrático. Por eso, compañeras, creo que es muy importante que podamos desde el sindicato avanzar en la introducción de estos protocolos de acoso que deberían de también formar parte de una ley y formar parte también de las correspondientes sanciones, sobre todo introducirlo en el Código Penal, que en estos momentos, estaréis de acuerdo conmigo, que llegar hasta ese punto en un caso de acoso es una cuestión francamente para nota. Casi nunca podemos hacer ese camino completo. Y claro, hay quien puede tomarse la broma y pensar, ¿y esto por qué tenemos que hacerlo? No sé, mirar, yo ayer estaba en Italia en una reunión de la CES y estaba recibiendo las noticias de España y recibí dos noticias en relación con la justicia absolutamente sorprendentes. Una al Tribunal Supremo, que ya sabéis lo que ha hecho, pero la segunda
que me sorprendió todavía más es una petición de un fiscal de Barcelona, primero de 4 años y medio, después de 3 años y medio, para un señor que había robado, cogido un bocadillo de un bar porque no tenía dinero para poder comprarlo. Y claro, yo digo, bueno, si tenemos un fiscal que se dedica a ir a ver si aquel bocadillo era de jamón o era de queso, y tenemos además un juzgado que va a dedicar horas y horas a tratar este tema, y además es posible que incluso tengamos que habilitar una celda en una prisión para que este elemento que ha hecho tanto daño a la sociedad, robando un bocadillo en un puto bar, compañeras, no sé por qué no podemos tener unos cuantos fiscales y fiscalas que puedan intervenir en relación con los acosos en las empresas, ni por qué no podemos dedicar a este tema un poquito más de tiempo, que seguramente que a ojos de cualquiera tiene un perjuicio para la sociedad que no tiene ninguna relación con el anterior. Por tanto, hay que insistir en ese tema. Y en relación con la violencia machista, yo también os quiero decir que el sindicato tiene que coger un compromiso. Podemos, y tenemos razón, exigir que se forme a los jueces, hombres y mujeres, no solo jueces hombres y mujeres, para que tengan plena conciencia de los temas de violencia de género y no se despachen con la alegría que hemos visto que se despachan muchas veces. Podemos y debemos tener más medios policiales, más medios técnicos. Debemos de tener efectivamente un 016 que por lo menos las personas que atiendan las llamadas tengan una situación laboral y de formación también en consecuencia que les permita atenderlas dignamente. Eso dejarlo a un call center y ya está, es lo propio de cuando hay un servicio que no se quiere atender de verdad. Así se pueden entender algunas de las cosas que ocurren en nuestro país. Pero hay una pregunta que nos tenemos que hacer. Nosotros como sindicato, ¿qué más podemos hacer? Nosotros como sindicato, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer desde los centros de trabajo? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de la implicación en la sociedad? Desde el punto de vista de la implicación en la sociedad se está trabajando. Casi todas las organizaciones del sindicato sitúan este como uno de los elementos de trabajo diarios y permanentes. Desde los centros de trabajo yo creo que podemos dar un salto adelante importante. Por eso, dentro de esa red de agentes por la igualdad, compañeros y compañeras, tenemos que formar a nuestros delegados y a nuestras delegadas para que puedan en el centro de trabajo detectar las situaciones de violencia de género que se producen y que tengan canales para poder denunciarlo. Y ese es un trabajo que podemos y debemos ofrecer desde nuestra organización. No solo, compañeras, por lo que hace referencia a los casos de asesinato, que son gravísimos, sino por otra cosa que a mí me parece por lo menos tan grave. Algunos días por la mañana, cuando me levanto y oigo la noticia de que han asesinado a una más, pienso, ¿cuántas decenas de miles se levantan en estos momentos con miedo? ¿Cuántas decenas de miles de mujeres, cuando salgan de casa, van a salir con miedo? Ese es el punto que tenemos que romper. No solo verlo desde la perspectiva del asesinato, sino verlo desde la perspectiva de la situación de angustia, de amargura que viven decenas de miles de mujeres en nuestro país y que yo creo que desde nuestros delegados y delegadas, desde los centros de trabajo,
podemos detectar y podemos trabajar. Esto es lo que queremos explicarle a la vicepresidenta del Gobierno. Aún no hemos tenido la oportunidad de hacerlo, yo espero que podamos tener la oportunidad de hacerlo en los próximos días, porque este es el trabajo, la aportación que la Unión General de Trabajadores quiere hacer en esta lucha sin cuartel que tiene que hacer el conjunto de la sociedad para erradicar la violencia machista. Os quiero animar a continuar trabajando. No sé si vamos a tener turnos de palabra o no, y sé que si hay turno de palabra, no hay turno de palabra porque tenemos que salir, porque me parece que ya me paso yo, vamos a salir ya. Pero en todo caso, yo ya sé que hay muchas compañeras que me diríais, bueno, muy bien, pero si ahora tuvierais que sentaros aquí, el secretario general de la Federación Estatal y el de la Confederación, 2 hombres. Y si tuviera el secretario general de Madrid, otro hombre. Y si tuviera el secretario general de Cataluña, otro hombre. Y así hasta 15 de las 17 comunidades autónomas. Y es cierto, y tenéis razón, pero yo creo que viendo la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos, compañeras, esto es cuestión de muy poco tiempo. Y yo os animo a trabajar. Hemos empezado por hablar de este tema de manera clara y directa. Yo no recuerdo nunca que el sindicato, la dirección del sindicato, se haya implicado en este tema como lo está haciendo ahora. Hay una vicesecretaria general que espero que se convierta la vicesecretaría general para el conjunto de las organizaciones a partir del próximo Congreso en una vicesecretaría general de género, es decir, que cuando el secretario general sea mujer haya un vicesecretario hombre y viceversa, y por tanto es un camino que hay que trabajar. Y os quiero pedir que lo trabajéis a fondo, sin descanso, porque acabo como empezaba. No os creáis que este es un proceso que no tiene retorno. Mirar lo que ha ocurrido con la elección de Trump, aunque parece que ahora hemos conseguido darle en parte la vuelta gracias a las mujeres. Mirar lo que ha ocurrido en Brasil con la elección de Bolsonaro. Mirar lo que ocurre en algunos países europeos. Ha habido otros momentos de la historia en los que la mujer ha avanzado de manera muy importante. Pero siempre han sido reversibles. Y tenemos la obligación de que sea irreversible, de que forme parte de la cultura, de que forme parte del hacer diario de esta sociedad. Y para eso, compañeras, el sindicato tiene un papel extraordinario que hacer, porque nosotros no somos de la foto del día, nosotros tenemos que ser del trabajo de fondo, de los cambios en profundidad, de los cambios que son irreversibles. Y cambio que está sufriendo la sociedad española, que creo que está sufriendo en parte la sociedad europea, compañeros y compañeras, es un cambio que nos va a dar mucha felicidad, muchas conquistas, muchas nuevas perspectivas para ver el futuro, no solo a las mujeres, sino a las mujeres y a los hombres. Muchas gracias.